Eric Estuardo Archila Dehesa, reconocido por su participación política y empresarial relacionado con grupos de medios de comunicación, presidió el Grupo A. Dejó el cargo en junio del 2016. Hay una orden de captura promovida por la CICIG y el Ministerio Público por el caso La Cooperacha. Fue ministro de Energía y Minas de enero del 2012 a mayo del 2015, puesto que dejó al ser acusado de compra sobrevalorada de estudios para ese ministerio. Fue objeto de 8 antejuicios. Según Archila, solo el último de ellos procedía. Fue acusado de estar involucrado en tráfico de intereses y adjudicación ilegal de licencias de explotación petrolera e hidroeléctrica. También presidió el INDE. La CICIG pidió su arraigo derivado de una denuncia de sobrevaloración en el suministro de electricidad para la hidroeléctrica Chizoy, adjudicada a Novacom S.A. En el 2016, la jueza Judith Secaida levantó el arraigo y Archila viajó a Estados Unidos el 31 de mayo, donde permanece. Tiene un expediente migratorio abierto por vencimiento de visa. Al momento se encuentra prófugo, tiene orden de captura internacional y alerta roja en Interpol. Regresamos a Sin Filtro. Usted escuchaba el perfil de Eric Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas, y nos quedamos con José Alfredo hablando de este tema de los ruidos, los ecos de corrupción que muchas veces, no en solo la administración del PP, creo que en todas las administraciones se escuchaba cerca del Ministerio de Comunicaciones y también del Ministerio de Energía y Minas. Sí, y sobre todo con el tema de medios de comunicación, no es un secreto del famoso ángel de la democracia y que cada elección había peregrinación para Miami y que había una codependencia realmente de esos medios con relación a las campañas políticas. Yo quisiera llamar la atención sobre dos variables. Una es la interconexión delictiva que hay, si bien ahorita el título es de lavado de dinero, recordemos, como bien lo anotabas, los trámites de licencia, a veces la inexistencia de estudios de impacto ambiental o la poca solidez de los estudios que se daban para que operara alguna hidroeléctrica, alguna minería. Había mucho conflicto de intereses, no solo por la participación de los medios y de una persona a cargo de un ministerio, sino también ese tráfico de influencias que se da normalmente en este tipo de negocios que tienen que ver con la industria extractiva, con las hidroeléctricas. O sea que hay señalamientos de todo tipo. Yo creo que el elemento conductor va a ser el dinero, el capital. Esa ruta a seguir posiblemente conecte con otros muchos hechos delictivos que tengan que ver no solo con los negocios del Estado, sino que conecten con otro tipo de negocios. La otra variable que yo creo que es importante es no perder de vista el contexto, la coyuntura actual. CICIG está en un claro enfrentamiento con todos aquellos que quieren la salida del comisionado, que quieren que el Ministerio Público también baje el perfil o sencillamente la salida de la fiscal general. Y estos golpes creo que le fortalecen a la alianza MP-CICIG y la gente espera eso, porque la lucha es bastante grande. De hecho, los jueces, ahorita sale Blanca Stalin, eso nos demuestra el poder que tiene. Las estructuras siguen firmes, siguen moviéndose, esas es que lo que allí. Sucede es de que hay muchísima gente, no podemos decir de que esté depurado, hay una depuración controlada, le llamaba Edgar Gutiérrez, y creo que esa depuración controlada, el problema que se da es que es muy lenta y parcial. No se puede atacar porque realmente hay demasiada gente involucrada, es muy lento. ¿Qué va a pasar con el Congreso? Ahorita se está haciendo una depuración, pero cada día conocemos más y si escarbáramos, yo creo que de los 158 diputados, me atrevo a decir que el 90% tienen problemas. Entonces yo creo que el enfoque no debe de apartarse de esta lucha sin cuartel que tienen estos grupos. Incluso se habla de que la bancada mayoritaria, la del Mariscal Zavala, para nadie es un secreto de que hay una operación política desde ahí. Ahí sí que se juntan el hambre y las ganas de comer, porque al sentirse afectados varios grupos se unifican en torno al grupo de personas y de instituciones que precisamente los están atacando. Este enfoque mucho más amplio creo yo que es la sombría general por la que debemos ver también esto. Y me imagino que seguirán los golpes porque es la única forma de seguirse fortaleciendo, porque del otro lado pues no están de brazos cruzados, ya lo vimos muy claramente, siguen habiendo cuestiones muy señalamientos, cuestionamientos, está también el problema de hogar seguro, hay otro montón de casos donde los jueces, los magistrados,
el abuso que se hace incluso de los tribunales de femicidio para atender asuntos que no tienen nada que ver con el tema, y pues los 3 organismos del Estado están prácticamente colapsados. Si vemos esta serie de eventos que menciona José Alfredo, incluso estos miércoles, jueves de CICIG de la semana pasada, la captura de exdiputados que en su momento fueron caciques de departamentos importantes. Luego vemos ayer a un Tribunal Supremo Electoral que despierta de su letargo y le dice, creo que lo más importante, el mensaje más importante es, le dice al partido de oposición de la UNE, porque FCN se ha autodebilitado, se ha saboteado sus oportunidades de ejercer el papel de partido oficial que debería desempeñar, pero le dice a la UNE, usted también tiene riesgo de cancelación porque usted ha incurrido en las mismas irregularidades que FCN y otros partidos políticos. Y hoy vemos estos allanamientos que llamarán mucho la atención, no solo en el sector que estuvo ejerciendo influencia durante el gobierno del PP, algunos que están afuera, pero otros que mantienen influencia, como decía Alfredo, desde Mariscal Zavala, pero también a gente que tuvo interacción con ellos desde la iniciativa privada, porque esto vamos a ver, el rastro de dinero es como una pequeña rama que se va extendiendo y que nos va a mostrar otro tipo de interacción o de interconexión, como mencionaba Alfredo, que digamos crecía bajo el amparo de la corrupción de la administración del PP. Ahora, lo que hay que destacar aquí también, ven, cuando se habla del caso presentado por el Tribunal Supremo Electoral, las irregularidades identificadas en el financiamiento de partidos como Unidad Nacional de la Esperanza, FCN y Corazón Nueva Nación, que este último, vale la pena destacar, era el partido satélite del partido líder. Partido satélite es un término que en la ciencia política se utiliza para referirse a un partido que se crea como una segunda opción, digamos, si en última instancia líder no hubiera podido... Un salvavidas, digamos, esa es la opción B. Entonces, estos 3 partidos políticos son notificados ayer y que hay que destacar en este sentido también. Muchos se escandalizaron por el dato de los 30 días que se les da para aclarar la cuestión del financiamiento, los cuestionamientos de financiamiento que se les están haciendo. Esto no fue una decisión arbitraria del Tribunal Supremo Electoral, así lo manda la ley electoral y de partidos políticos, es decir, no es que estos partidos sean unos ogros y entonces el tribunal arbitrariamente dijo solo 30 días les doy. No obstante, digamos, si uno de los partidos tiene preparada toda la documentación de cómo fue financiado, perfectamente va a poder presentar sus pruebas de descargo ante el Tribunal Supremo Electoral y ese caso idealmente debería desestimarse. Lo problemático aquí, creo, y que hay que enfocarse mucho en lo que ocurre con el partido oficial, es que desde meses antes ya se había dado notificación de este problema, de qué había pasado, ya se venía advirtiendo, ya habían muchísimas alarmas que al parecer fueron ignoradas por el partido, porque en ese momento, y esto hay que recordarlo, el presidente de la República, Jimmy Morales, en tiempo de campaña era el secretario general de la agrupación, entonces no puede desentenderse tampoco de la responsabilidad que tiene por los cuestionamientos que hace el Tribunal Supremo Electoral. Después se le quiso echar la culpa a la contadora. La contadora en realidad, y creo que esto hay que entenderlo, si bien tiene una responsabilidad porque tiene un papel en la cadena de mando, no es la única persona que toma las decisiones de cómo se financia el partido. Y al día de hoy, el partido FCN Nación, y que Edgar Ovalle estaba a cargo de aclarar estas dudas también, pero ahora es prófugo de la justicia, no ha podido aclarar de dónde proviene el financiamiento que al Tribunal Supremo Electoral pues no le cuadra. En esos 2 ejemplos que mencionabas, FCN, donde también era previsible que el Tribunal Supremo Electoral se iba a pronunciar de esa manera, porque ya venían advirtiendo desde ocasiones anteriores que necesitaban una documentación. Y creo que si el partido oficial en su momento no pudo aclarar eso, es porque no tiene cómo aclarar ese financiamiento. En el caso del Grupo A, también previsible que en algún momento iban a ocurrir estos allanamientos, hay que llamar la atención de lo que decía Alfredo. Si sabían que en su momento iban a llegar, exacto, ¿qué información vital existe aún en esos espacios que hoy fueron allanados? ¿Qué encontrará el Ministerio Público? Tanto en el caso de FCN, donde está Edgar Ovalle prófugo,
y en el caso del Grupo A, en donde el señor Archila también se encuentra prófugo, pues tampoco hay garantías como de querer aclarar la situación para decir no, el dinero que utilizamos tanto en la campaña electoral como el dinero que se encuentra en las empresas con las que yo realicé inversiones en los medios de comunicación también es lícito, no están ellos dos para aclarar este punto, y ahí sí nos deja un poco de manos atadas, y la percepción pública es, hay algo que esconden. O en este punto no se puede decir aún, no se puede confirmar, pero esa es la sensación que queda en el aire. Y si vamos a los antecedentes, es claro de que hay filtración de información cuando se hacen allanamientos, cuando se van a hacer capturas, casualmente las personas no están donde se llega o no se encuentra lo que se buscaba. Y yo creo que también en el caso del Tribunal Supremo Electoral responde a un clamor ciudadano. Había mucha presión porque una vez cancelado Patriota y Líder, dice, bueno, ¿y los demás? ¿O solo se dirigen a estos dos? FCN también con la actuación que ha tenido la bancada, que incluso es una actuación no oficial, realmente es una bancada oficial, entre comillas, una bancada típica, porque no la controla el presidente como en otras oportunidades han sido las bancadas. Porque no llegó con el presidente, recordemos que es una mayoría que viene de otros grupos políticos. Lo que fue, digamos, la punta de lanza de la campaña, de no incurrir en la vieja política. Yo creo que la sombría general ciudadana es el ataque a la vieja clase política. Y aquí tenemos en el caso de la UNE un personaje muy cuestionado como es su secretaria general, que en la última asamblea la dejan en evidencia el resto, cuando dicen nos vamos al consejo político y la única que no hizo caso fue ella porque queríamos una renovación. Y entonces el clamor popular va también contra ese concepto de vieja clase política y de personajes como en el caso de la secretaria general de UNE, muy pero muy señalados. Y en el caso de la secretaria general de UNE, que es la que guarda silencio en este momento, la que no sale a aclarar la postura y el papel de su partido político, el partido que ella dirige. Ella se reelige en la Secretaría General el domingo, pero hace silencio durante toda esta semana, no ha aparecido. Fue Taracena el que habló, muy a su estilo, pero la figura o las prácticas, viejas prácticas políticas tradicionales siguen presentes, siguen vivas, y creo que esta semana nos dimos cuenta de eso. Vamos a la segunda pausa de la noche. Ya lo sabe la etiqueta SF Allanados, hablaremos también del papel de los medios de comunicación en todo esto. Volvemos luego de la pausa.